Pues bueno, Guido, Agustina, bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Me gustaría que se presentaran ustedes, digo, o sea, sé que están en Argentina, pero que nos platiquen un poquito sobre ustedes, qué hacen, a qué se dedican o ¿no? Qué están haciendo actualmente para que el público los conozca un poquito mejor. Sí. Gracias, César, por la convocatoria. Está buenísimo estar en tu canal. Habiendo visto unos cuantos videos de por aquí, está buenísimo. Em, Mi nombre es Agustina Caruso. Vivimos en Argentina, en Buenos Aires, y somos docentes de dibujo y pintura tradicional. Damos clases online y presencial, y actualmente tenemos una escuela que está funcionando en formato completamente online. Hará unos 2 años, Guido, más o menos, o tres, tuve la fortuna de conocer a Guido, que es un estudioso, además de excelente pintor y dibujante, y empezamos a trabajar juntos dentro del marco del taller y dar clases, y encontramos que nos complementamos mucho a la hora de dar clases. Guido sabe muchísimo de pigmentos, de color, y es un investigador incansable, así que por eso estamos trabajando juntos hace un tiempito. Pero básicamente nos dedicamos a la docencia y al dibujo y a la pintura tradicional. Bueno, antes que nada, César, como dijo Agus, muchas gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad bueno, de tener este encuentro en tu canal. Bueno, mi nombre es Guido Tuozzo y como dijo Agus, junto con ella nos dedicamos a la enseñanza de dibujo y pintura. Además, bueno, desarrollamos la actividad de pintores y dibujantes, ¿sí? En Buenos Aires, Argentina. Ya hace 3 años, sí que Agus me dio además la oportunidad de poder colaborar con ella en la enseñanza, ¿sí? Y bueno, acá estamos, ¿no? En este proyecto de escuela online, de taller online, ¿sí? Porque son dos modalidades distintas, y con el taller presencial en el barrio chino acá de Belgrano, ¿sí? Que estamos con las clases presenciales. Ahora, platíquenos un poquito de su formación, digo, porque Agustina, digo, yo conozco un poquito de su formación, pero estaría interesante que nos platicara. Y Guido, yo sé que también tú tienes una formación de laudero, ¿verdad? Sí, bueno, un poco por ahí viene el tema de la investigación de los materiales, que de hecho los barnices de los instrumentos de arco son un poco primos hermanos de los compuestos, o sea, tienen bastante préstamos de lo que es las preparaciones de los barnices y las pinturas al óleo, por ejemplo. O Ujú. sea, eh, sí, tanto los pigmentos, los barnices, eran al aceite, los barnices originalmente, muy pocos al alcohol, entonces prácticamente eran barnices al aceite, ¿sí? Y son primos hermanos de la pintura al óleo. Y de ahí viene un poco mi inquietud, y mi investigación empezó hace años basado en que necesitaba aprender cosas sobre eso, ¿sí? Así que Ujú, viene como de ese lado, ¿no? Todo el tema este de la investigación sobre los materiales. ujú. ¿Y tú, Agustina? La formación, quizá debería decir deformación, ¿no? A ver, lo podemos discutir un rato. Me peleo con la palabra formación porque de alguna manera quiere decir que uno no tiene forma, y me Ok. peleo con la palabra. Eh, Estudiaba en el IUNA, estudié varios años, unos 7 años, en la Universidad acá Nacional de Buenos Aires, dibujo y pintura, bellas artes. Y me pasó que me di cuenta estudiando, como seguramente le pasa a muchos pintores que están allí, inclusive hoy en día, que me faltaba técnica y oficio, que teníamos muy pocas horas de dibujo, que había por ahí muchas horas de materias más teóricas, y sentí la necesidad de buscar talleres que me enseñen práctica y oficio de dibujo y pintura, y ahí quiero decir que por un lado estudié varios años en el IUNA, pero siento que lo que hoy practico más no lo aprendí tanto, al menos en el IUNA, sino Ujú. en talleres particulares y privados como el de Alejandro Boim, el de Ariel Guluni, Fabián La Rosa, algunos workshops que tomé, y estoy un tiempito, 2 meses con Odnedrum en Suecia y en Noruega. Ahora estoy estudiando con Steven Azael en formatos online, y hace un tiempito fui a la Academia Repina a hacer una residencia. Quiero decir que aprendí muchísimo y aprendo continuamente, más que nada con personas que están amasando el dibujo y la pintura de manera diaria. Eh, y antes siempre hice escultura, dibujo y pintura desde chica. Tenía la fortuna de que mis padres me mandaban a talleres de escultura, dibujo y pintura.
y ahí fue como que se prendió esa llama, ¿no? También desde el apoyo de mi familia. Y cuando era chica también estudié un tiempito maquillaje, efectos especiales, cuando dudaba para dónde ir, hasta que me definí por dibujo y pintura. Sí, pues ahora sí que todo aporta, ¿no? O sea, tanto la laudería, o sea, eso, conocer los barnices, o sea, y Ujú. bueno, las experiencias, ¿no? Que has tenido también viajando y a conocer estos grandes maestros, o sea, todo eso te va, pues sí, te va dando mucha experiencia y que aporta, ¿no? Y que bueno, tú misma puedes transmitir a los alumnos en tus Ujú. clases y en los videos que ustedes los producen, ¿no? Para aquí, para YouTube. Ahora, ¿cómo los pueden contactar? Sí, o sea, la gente que quiera estudiar con ustedes, ¿dónde los encuentra? Nos pueden escribir al Instagram, mi Instagram es @agustina.caruso, o al email que es hola@agustinacaruso.com.ar. ¿Cómo es tu Instagram, Guido? Mi Instagram es Guido Tuozzo, como mi nombre. Hay dos, ¿sí? Uno que creo que el otro es Guido Nicolás Tuozzo. El que estoy usando ahora, que el otro no me acuerdo la contraseña, lo tengo que borrar, la Sí. verdad. Pero bueno, tengo el que esté activo. Tengo un dibujo mío, un autorretrato en grafito en este momento, ¿sí? Después por ahí lo cambio, pero Guido Tuozzo sería, ¿sí? Ok. Guido Tuozzo. O a mi mail también pueden, si quieren escribirme, guidotuozzo@hotmail.com. Así de simple, ¿no? Todo con mi nombre.